actividad en este salón es la conferencia que nos dará Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, titulada Familia y Sinodalidad, un paso más después del Encuentro Mundial de las Familias. Monseñor Marco Antonio nació en Monguí, Boyacá, y al culminar sus estudios de secundaria ingresó al seminario conciliar en la arquidiócesis de Tunja. Ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1996 para la diócesis de Duitama, Sogamoso. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, doctor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Lateranense, miembro del Colegio de Consultores y del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Duitama, Sogamoso. Fue nombrado obispo de Vélez por su santidad el Papa Francisco el 26 de octubre de 2016. Recibió su ordenación episcopal el 26 de octubre de 2016. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Monseñor. Cuando escucho la palabra conferencia me asusto, pues porque no es una conferencia, es simplemente la introducción a este momento tan especial que vamos a vivir durante estos 3 días. Un saludo muy especial para los señores obispos, para Monseñor Edgar, Monseñor Miguel Fernando, Monseñor Mauricio, y desde la distancia Monseñor Rubén, que no nos pudo acompañar. Un saludo especial para el Padre Juan Carlos, que es nuestro director del Departamento de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal de Colombia, para cada uno de los sacerdotes que nos acompañan en esta tarde, y muy especialmente para cada uno de ustedes, queridos parejas, y también las religiosas, un saludo especial para cada una de ellas. Un paso más. Cuando el Papa vino a Colombia en el año 2017, nos invitaba a dar un paso para lograr la paz. Y efectivamente, a él le ha gustado esa terminología de los pasos, ¿no? Para inducirnos a iniciar el camino, Estamos todos aquí reunidos con un objetivo, ya lo decían los presentadores, interiorizar el reto que el Papa Francisco pide a las familias de caminar juntos como esposos, junto a otras familias y junto a la Iglesia. A decir verdad, si somos conscientes, no existe ninguna institución que se pueda tomar tan a pecho estas palabras que definen la sinodalidad, como lo puede hacer la familia. Como dice una canción que se cantaba en la liturgia de los matrimonios hace muchos años, cuando yo era joven, ahora seguramente ya las cosas cambiaron, pero la canción decía: juntos para soñar nuevas inmensidades, juntos para marcar ritmos de un nuevo amor. En la familia definitivamente todo se debe hacer juntos para mirar la vida, para descubrir nuevos horizontes, hacia dónde caminar, juntos para proyectar, juntos para reflexionar, para orar, para educar, para guiar, para corregir, y tendríamos que agregar que hasta para pelear se necesita que estemos juntos, siempre juntos. Algunos pasos necesarios entonces para la pastoral familiar en general y para cada familia en particular. Estos pasos los enunciaba el Santo Padre, el Papa Francisco, el 22 de junio de este año, cuando participábamos en el Encuentro Mundial de Familias. Tuvimos la oportunidad de estar con el Padre Juan Carlos y 7 familias, 7 parejas de Colombia en este encuentro tan bonito, que además nos sirvió para enfermarnos de un virus muy especial, un virus muy sinodal, ¿cierto? Caminando juntos, nos enfermamos juntos de COVID. Pero bueno, gracias a Dios hoy nos encontrábamos aquí, decíamos sobrevivientes, ¿no? Como la canción aquella de la cigarra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Así estábamos todos hoy, pero muy contentos de haber participado, aún en medio de lo que significó la enfermedad, de cada uno de los momentos tan especiales de este Encuentro Mundial de Familias. Simplemente quiero que lo recordemos, esos pasos. El Papa decía en primer lugar, un paso más
hacia el matrimonio. Los que intervenían ahí era una parejita italiana, Luigi y Serena. Ellos habían conformado su familia, no estaban casados, sin embargo, habían bautizado sus hijos porque dijeron, sacaron una conclusión, es que sin Dios nosotros no podemos. Y la educación de los hijos definitivamente necesita esa presencia que es el fundamento de todo, la presencia de Dios. Una frase para recordar que decían ellos, no encontramos una comunidad que nos sostuviera afectuosamente por lo que somos. Y por eso no se habían casado. Ellos creían en el matrimonio, tenían fe, pero no encontraron a alguien que los apoyara, que los impulsara, que les indicara el camino. Y era lo que ellos manifestaban en ese momento. Un paso más hacia el matrimonio significa que también nosotros encontramos una cantidad de situaciones muy parecidas. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque hoy poco se habla bien del matrimonio. La otra vez en un encuentro de Chiquiquirá con la región cundiboyacense, recordaba algunas frasecitas que uno escucha normalmente cuando ve un matrimonio. Va entrando la pareja, suena la marcha nupcial y siempre no falta quien diga, no saben lo que les corre pierna arriba, ¿cierto? Ya con eso se está indicando que la idea que se tiene del matrimonio es una idea negativa. Y desgraciadamente muchos nos dejamos contagiar de esta idea y no hablamos bien del matrimonio, no promocionamos el matrimonio, no hablamos de la riqueza, de la belleza profunda que existe en esa unión íntima de la pareja con Dios, sellada a través del sacramento del matrimonio. Hoy, igual que Luigi y Serena, aquella parejita que ese 22 de junio hablaba, también encontramos tantas parejas en nuestro caminar que seguramente pueden decir exactamente lo mismo. No encontramos una comunidad que nos sostenga afectuosamente por lo que somos. Ahí ya se abre un amplio horizonte para la pastoral familiar, para nosotros, ser esa comunidad que indique, que ayude, que aconseje, que oriente, que proyecte la vida hacia el sacramento del matrimonio. Un paso más para el matrimonio. Era el primer paso que nos indicaba el Santo Padre. El segundo paso, un paso más para abrazar la cruz. El ejemplo lo colocaba Roberto y María, una parejita italiana ya de edad, que hablaban de su hija, Chiara, que contrajo una enfermedad terrible y que al final murió. Pero recordaban ellos una frasecita de Chiara, que ahora su vida es un testimonio e incluso está en proceso de beatificación, ya esta chica, Chiara. La frase es, la serenidad de Chiara nos ha abierto una ventana a la eternidad. La serenidad de Chiara nos ha abierto una ventana a la eternidad. Fue la manera como ella asumió su enfermedad, una enfermedad incurable, pero que la llevó a vivir serenamente y santamente ese momento. Y por eso es muy interesante el nombre de este paso, un paso más para abrazar la cruz. Abrazar la cruz. La cruz es un instrumento de tortura, así lo fue en la época de Jesús, dedicada para los criminales más terribles que existieran. Pero Cristo no simplemente se la coloca sobre los hombros, como con cierta resignación. No. Él lo que hace es abrazarla. Incluso la palabra que me gusta más a mí es aferrarla. Se aferró a ella y la cambió. De ser un instrumento de tortura, la convirtió en un instrumento de salvación. Es lindo pensar, por ejemplo, cómo nuestros antiguos, nuestros abuelos, hablaban de su esposo y de su esposa como de mi Santa Cruz, ¿cierto? Decían cuando estaban las amigas reunidas, me voy. ¿Y por qué te vas? Porque es que a esta hora llega a la casa mi Santa Cruz. Qué bonito pensar en esto,
no como el instrumento de tortura para mi condenación eterna, sino todo lo contrario. Cuando yo elijo mi esposo o mi esposa, elijo el instrumento a través del cual voy a alcanzar mi salvación, voy a alcanzar mi propia santificación. La cruz, cuando se abraza, deja de ser instrumento de tortura. La cruz, cuando se abraza y se ama, se convierte en el instrumento elegido por Dios para que yo sea santo, para que yo alcance la salvación. Tercer paso, un paso más hacia el perdón. Era el ejemplo de Paul y Germaine. Ellos eran una parejita africana, recuerdo tanto. Se sacaron prácticamente ese día los cueritos al sol. Contaron absolutamente todo lo que les había pasado. Una historia de mentiras, de infidelidades, de mal uso del dinero, de los ídolos del poder, de la carrera, del resentimiento acumulado, la dureza del corazón. Todo esto salió y lo decían incluso como con cierta desfachatez. Pero ¿por qué lo hacía notar todo lo que ellos habían vivido? Para acentuar todavía más lo que había sido la experiencia del perdón en ellos. Decía el Santo Padre, todos nosotros hemos revivido la experiencia de dolor que se experimenta frente a situaciones similares de familias divididas. Ver a una familia que se rompe es un drama que no puede dejarnos indiferentes. Ver a una familia que se rompe es un drama que no puede dejarnos indiferentes. Después de la ofensa, es el perdón el único que puede curar todas las heridas. Esto lo podemos aplicar al interno de nuestra familia, pero también al externo, ya en el ejercicio de nuestra pastoral. El perdón, fundamento del amor. Cuarto, un paso más hacia la acogida. Aquí hablaban Irina y Sofía, que era una madre y una hija de Ucrania, víctimas de esta guerra tan terrible que está todavía viviendo este país. Y hablaba también Pietro y Erika, que era la familia que las acogió a ellas, una familia con 7 niños. Y decía el Papa una cosa muy bonita. Se piensa que una casa donde ya son muchos sea más difícil acoger a otros. En cambio no es así, porque las familias con muchos hijos están entrenadas para hacer espacio a los demás. Siempre encuentran espacio para los demás. Linda esa frase. ¿Por qué? Nosotros venimos de familias incluso muy numerosas. No se tenía el televisor que cada uno tiene hoy en su cuarto o el celular que cada uno tiene para encerrarse en su mundo. No, se tenía el único televisor, ni siquiera había control remoto, ¿no? Tocaba ya girar una perilla y no era que encontraba los 130 canales, sino apenas 1 o 2 máximo. Pero había unidad. Y lo que le gustaba al papá, de alguna manera los hijos aprendían a que tenía que gustarles también a él. Y cuando era la programación para los niños, también los padres aprendían a que era necesario compartir, acoger los intereses de los demás. Un paso más hacia la acogida. Un ejemplo precioso, el capítulo 7 del libro de Tobías, habla de Raguel. Cuando llega el joven Tobías y él se queda mirándolo allá y empieza a decir, oiga, este muchacho como que se me parece a mi hermano. ¿No será que es de pronto familia? Y efectivamente Tobías le dice, sí, yo soy tu sobrino, soy hijo de tu hermano. Más aún, soy el que tengo más derecho a casarme con tu hija, con Sara. Pero no sabía toda la historia que tenía Sara, ¿no? Ya había tenido 7 matrimonios. Hoy la llamaríamos la viuda negra. Todos los esposos, la noche de bodas, morían. Era una maldición del demonio. Incluso nombran allá al famoso demonio Asmodeo. Pero Raguel acoge a Tobías. Y con él acoge al compañero de Tobías, que nada menos y nada más que era San Rafael, arcángel. Y con la acogida
¿Qué es lo que sucede? Bendiciones únicamente. Se transforma la historia, la vida de Sara, y con ella se transforma absolutamente la vida de toda la familia. Un paso más hacia la acogida es el clamor del Papa, que como familias, que como pastoral familiar, incluso ante esa situación del primer paso hacia el matrimonio, ante aquellas parejas que no saben, no han entendido todavía la riqueza del sacramento del matrimonio, parejas acogedoras que sepan indicarles el camino que hay que seguir. Y el quinto paso que indicaba el Santo Padre, un paso más hacia la fraternidad. Era el ejemplo de Sakia, una mujer musulmana, y Luca, un italiano diplomático que murió y ella quedó viuda. Y entonces decían ellos, basamos nuestra familia en el amor auténtico, con respeto, solidaridad y diálogo entre nuestras culturas. Basamos nuestra familia en el amor auténtico. El amor auténtico está incluso por encima de las creencias. Y lograron construir una familia, una bella familia, capaz de superar incluso el trauma mismo de la muerte, porque ella decía, lo siento cercano, lo siento siempre junto a mí. Después de estos 5 pasos enunciados por el Santo Padre, comprendemos que como Pastoral Familiar de Colombia debemos dar un paso más. En este caso llamaremos un paso más hacia la sinodalidad. Caminar implica ponernos en movimiento, dar un primer paso que a su vez sirve de apoyo y de impulso a un segundo paso, luego a un tercero, y así sucesivamente hasta generar el proceso del movimiento, del dirigirnos hacia algún lugar. Pero aquí es necesario acentuar que estos pasos no se dan solos, ni cada uno por su lado de manera caprichosa. No, estos pasos se dan juntos. Se dan en primer lugar junto a Jesús, el divino esposo de la humanidad, y luego junto al cónyuge, junto a los hijos, junto a la familia extendida, porque también allí tienen espacio los abuelos, los tíos, etc. En el caso de las familias, será el dulce yugo del amor el que nos permita caminar juntos en la misma dirección. Eso sí, guiados por el mejor sembrador o arador, que es Jesús nuestro Señor, y que como en la tarea del arador, que con una mano sujeta el arado y con la otra la puya, a veces tendría que puyarnos para vencer el egoísmo y la pereza. Ojalá este encuentro sea precisamente un puyarnos para que asumamos todos nuestra misión que nos corresponde. El Santo Padre, en su alocución con ocasión del final del sínodo sobre la familia en el año 2015 afirmaba: la vida de las familias no se detiene. Ustedes están siempre en camino. Sínodo significa caminar juntos. En esto la familia es un verdadero ejemplo. Padres, hijos, abuelos caminan juntos y forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia. De hecho, la familia es el principal camino de la iglesia. La iglesia, si quiere evangelizar, debe hacerlo con la familia, primero, en la familia, segundo, y por la familia, tercero. Palabras que aparentemente no significan mucho, pero que si nos detenemos a pensar, nos llevarán a encontrar un significado amplio. Evangelizar con la familia, primero. Significa que la iglesia y la familia van emparejados. Uso ese término porque me parece como muy cercano a nosotros. Van emparejados. Son como las 2 alas de un avión. La familia muestra a la iglesia cuál debe ser la manera de evangelizar. A su vez, la familia es el instrumento de evangelización, pues es con ella que se debe llevar el anuncio. Y su modo de ser y de actuar se convierte en la metodología, en la manera como la iglesia debe construir el quehacer de la sinodalidad. Primero, ya dijimos, evangelizar con la familia. Segundo, evangelizar en la familia. Se entiende que la familia es también su objeto.
Llegando a ella, se llega a todos. Ahí están presentes todos, los niños, los jóvenes, los novios, los esposos, los ancianos, los enfermos. De ahí que se hable de la transversalidad de la pastoral familiar, pues ella atraviesa todos los campos de la pastoral de la iglesia. Y en tercer lugar, evangelizar por la familia, permitiéndonos comprender que la familia es el medio, el camino, el proceso del cómo hacer la sinodalidad. La familia entonces se convierte, como está la frasecita por allí en el cartel de entrada, la familia se constituye como primer sujeto evangelizador y se sobreentiende que es también el primer objeto de la evangelización. En este sentido, el Santo Padre quiere presentar la familia cristiana como modelo para entender el significado de la sinodalidad. Comunión, participación y misión. Palabras claves. El Papa en su discurso de reflexión para el inicio del sínodo sobre la sinodalidad, el 9 de octubre de 2021, afirmó que las tres palabras claves del sínodo son comunión, participación y misión. Respecto a la comunión y la misión, dice que son expresiones teológicas que designan el misterio de la iglesia. La comunión expresa su naturaleza, que consiste en ser signo de la íntima unión de la familia humana con Dios. Para hacer posible, que esta comunión se logre, se hace necesaria la misión, es decir, la tarea de anunciar el reino de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Todo lleva un nexo consecutivo, pues igualmente, para poder lograr las dos, la comunión y la misión, se hace necesaria la tercera palabra, la participación, que a su vez consiste en la implicación real de todos y cada uno en la comunión y en la misión de la iglesia. Si pasamos estas tres palabras al campo de la familia, comprendemos que la vocación de ella es ser signo de la íntima unión de Dios con la humanidad, y lo hace formando una comunión de personas, de esposos, de padres con los hijos, de hijos con los padres, de hermanos, de abuelos, de nietos, etc. Como consecuencia de esta vocación nace también la necesidad de la misión, del anuncio del evangelio en el que todos los miembros de la familia están implicados. Así, comunión, participación y misión son también las tres tareas que las familias dentro del campo sinodal están invitadas a vivir plenamente como modelo para vivirlos luego dentro de la iglesia. Las tres palabras se hacen realidad en la vivencia del ser hijos, del ser hermanos, del ser esposos y del ser padres. Como hijos, recibimos. Como hermanos, compartimos. Como esposos, amamos. Y como padres, damos, entregamos sin reservas. Estas son las etapas por las que pasan las personas que forman la familia y que ayudan a hacer presente a Dios como Padre, a Jesucristo como hermano y esposo, y al Espíritu Santo como vínculo de unidad en el amor y como generador de vida. De hecho, decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Él es el generador de vida. Al respecto, Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, decía: hay una experiencia que puede ayudarnos a entender lo que el Papa Francisco pide a todas las comunidades cristianas del mundo. Experiencia madurada en los sínodos sobre la familia de los años 2014 y 2015, durante los cuales se desarrolló una praxis sinodal que hoy encuentra una formulación estable. El documento final, Amoris Laetitia, pide a la Iglesia un cambio de ritmo y de estilo. La Iglesia no podrá realizar la tarea que le ha sido asignada por Dios para con la familia si no incluye a las mismas familias en esta misma tarea, según el estilo de Dios, y por consiguiente, sin asumir ella misma como Iglesia los rasgos de una auténtica comunión familiar. La exhortación apostólica requiere una nueva manera de ser Iglesia, o podríamos decir
que requiere de una nueva alianza entre las familias y la iglesia. Dicho de otro modo, cuando la iglesia habla de las familias, habla de sí misma. Y cuando la familia habla de la iglesia, igualmente habla de sí misma. Es necesario entender esa unión perfecta que debe existir y de la cual una y otra se retroalimentan. La familia, por lo tanto, no puede ser considerada simplemente como la destinataria de una acción formativa, de una acción pastoral o sacramental. No, necesita ser reconocida como sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia otras familias, sobre todo las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir del territorio en el cual la familia vive. Esto lo dice la Amor y Leticia en el número 290. Esta eclesiología de la familia es la inspiración que recorre todo el texto, el horizonte hacia el que el Papa quiere conducir el sentimiento cristiano en esta nueva era. Dicha transformación pide un modo nuevo, familiar, diríamos, de percibir y de vivir la iglesia. La exhortación insta a una nueva forma de ser iglesia, una iglesia entendida como familia de Dios. Aquí entendemos que una reorganización de la pastoral familiar no es suficiente. No es cuestión de organizar, reelaborar o proyectar, sino de reestructurar todo desde la base, pues toda la pastoral de la iglesia ha de ser familiar, o aún más concretamente, toda la iglesia ha de ser familiar. El Papa entiende muy bien que no es nada fácil ni obvio abrirse a este horizonte, pero él no quiere ser malinterpretado. No son pocos, incluso entre los creyentes, aquellos que querrían una iglesia que se presente esencialmente como un tribunal de la vida y de la historia de los hombres, una iglesia ministerio público, una procuraduría o un ente de control, o una iglesia notario que registra los cumplimientos y los incumplimientos legales sin tener en cuenta las circunstancias. Todo aquel que persigue estos objetivos, dice el Papa, se olvida de que la iglesia ha recibido el mandato del Señor de ser valiente y fuerte, protegiendo a los débiles, perdonando las deudas, curando las heridas de los padres y de las madres, de los hijos y de los hermanos, comenzando por aquellos que se reconocen prisioneros de su propia culpa y están desesperados por haber fracasado en sus vidas. Una iglesia, aquí se resumiría en la frase que el mismo Papa usa tantas veces, ¿no? Una iglesia hospital de campaña, como a él le gusta llamarla. El tema pastoral que el Papa llama a vivir con decisión no es tanto la lejanía de muchos del ideal y de la práctica de la verdad cristiana del matrimonio y de la familia, sino más bien el tema de la cercanía. Es interesante esto. No actuemos como un ente de control, mirando lo lejos que están muchos de la idea, del sueño, del querer de Dios para el matrimonio y la familia. Más bien hablemos de nuestra cercanía, de cómo podemos acercarnos a ellos para mostrar la belleza misma de ese sueño de Dios que es la familia. Las familias desean recorrer el camino sinodal como sujetos pastorales y eclesiales, aportando su propia experiencia de alegría y sufrimiento a la misión de la iglesia. Por ello, un verdadero camino sinodal debe ayudar a la iglesia a enriquecerse con la presencia evangelizadora de las familias y a valorar la experiencia y el estilo que éstas pueden ofrecer. La sinodalidad, la explicaba el Santo Padre en un discurso a la Conferencia Episcopal Italiana. Dice él, caminar juntos es el camino constitutivo de la iglesia, la cifra que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios. La sinodalidad expresa la condición de sujeto que pertenece a toda la iglesia y a todos los que están en ella.
Todos los bautizados somos sujetos activos en la llamada a la santidad y a la misión, ya que participamos en el único sacerdocio de Cristo y estamos enriquecidos por los carismas del Espíritu. Los creyentes, como lo expresaba Ignacio de Antioquía, son siempre compañeros de viaje y por tanto partícipes del único sacerdocio de Cristo y receptores de los diferentes carismas otorgados por el Espíritu Santo para el bien común. En este contexto, sinodalidad no es solo un procedimiento operativo, sino que es el modo de vivir la comunión y de operar en la iglesia. En esta perspectiva, iglesia significa sínodo y sínodo significa iglesia. Y jugando con estas mismas palabras concluimos que familia significa sínodo y sínodo significa familia. La imagen que usa el Papa, ya para terminar, es la de la pirámide invertida. Es muy bonita, ¿no? Antiguamente la idea de la iglesia era la pirámide, arriba la jerarquía y abajo el pueblo de Dios. Una cabeza bien grande y un cuerpo pues más o menos acorde con la cabeza, ¿no? Era lo que se pensaba. Pero el Papa dice, a él le gusta usar la imagen de la pirámide invertida, en la que el ministerio jerárquico que antes estaba en la cúspide de la pirámide, ahora no debe colocarse en la cima, sino en el lugar más bajo, sirviendo al pueblo de Dios, que es la base, y que en cambio se coloca ahora en la cúspide. Esta misma imagen ilumina perfectamente la vida de las familias, pues en ella cada uno de sus miembros debe colocarse en la cúspide invertida de la pirámide. El esposo al servicio de su esposa y la esposa al servicio de su esposo. Los padres al servicio de los hijos e igualmente los hijos al servicio de los padres. En definitiva, todos al servicio de todos, movidos por el amor que late en cada uno de sus corazones. Tengo todavía otro pedazo, pero creo que el tiempo ya se nos agota. Seguramente buscaremos más bien la manera de hacerle llegar, porque hay un documento muy interesante del dicasterio para los laicos, familia y vida, que es el documento de reflexión para un camino sinodal con las familias, ya aplicado un poco a lo que debe ser nuestra pastoral familiar en cada una de nuestras jurisdicciones eclesiásticas o en cada una de las parroquias. Simplemente me remito al resumen. Para caminar con las familias se debe primero discernir cómo el Espíritu llama a las familias y no solo individualmente a ser instrumentos de fraternidad en el camino sinodal. Segundo, vivir un proceso eclesial participativo e inclusivo que ofrezca a los esposos y a las familias la oportunidad de expresarse y de ser escuchados. Tercero, reconocer y valorar en la acción pastoral la riqueza y la variedad de los dones de las familias por el bien de la comunidad. Y cuarto, experimentar formas participativas para que las familias estén presentes y ejerzan su responsabilidad eclesial, tratando de convertir los prejuicios y las prácticas ineficaces en nuevas formas que partan también de las propuestas de las familias. Y ante la pregunta, ¿cómo podemos considerar la casa como lugar de la pastoral y del anuncio? Primero, acreditar a la familia como un sujeto creíble de la evangelización. Segundo, regenerar las relaciones entre las familias con la amistad y el compartir. Tercero, fomentar la formación de las familias a la comunión en su interior y en la comunidad eclesial, poniendo en diálogo la exhortación apostólica Amor y Leticia y la encíclica Fratelli Tutti. Y cuarto, involucrar las escuelas para que el camino sinodal llegue incluso donde las familias están alejadas de la iglesia. Yo creo que esta última parte se la hacemos llegar a través de algún documento electrónico. Seguramente han dejado ustedes sus números de teléfono, su WhatsApp o el correo electrónico para poder hacer llegar, que me parece muy interesante este documento que hizo el dicasterio precisamente después del Encuentro Mundial de Familias, donde resume un poco todo lo que debe ser el quehacer de la familia en la sinodalidad de la iglesia. A todos, muchas gracias por su paciencia. Espero no haberlos arrullado.